De vuelta con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el licenciado Danilo Lapé de los Santos, abogado de los tribunales de la República. Y tenemos muchos temas que conversar hoy con el licenciado Danilo Lapé. Buenas noches, Danilo. Buenas noches, Junior Espinosa Jacín. Ya te No, lo no, mereces. no. Bienvenido, Y doctor. Giovanni. Bienvenido. Almonte. Gracias por la invitación. Placer tenerlo aquí con nosotros. Te has cogido, Gracias, placer es mío. con el Jacín. Bueno, ya te lo mereces, muchos años, ya te lo mereces. Ya tú eres heredero. Bueno, la verdad es que aquí todos son herederos, doctor, porque esta familia del grupo La Revista 110 y Carivisión es una familia longeva. Casi todos pasan de una cierta edad. Así es. Sí, la gente dura mucho. Sí, vinculada y eso es bueno. a este grupo. Doctor, la República Dominicana del 2020 hacia acá inició un proceso interesante de poner un stop al tema de la corrupción. Ese proceso, como he dicho varias veces, hay aciertos y desaciertos, pero evidentemente que hay cosas que están cambiando. Y yo creo que más para bien que para mal. Los casos complejos están en el ojo del huracán, sobre todo porque se ha estado utilizando una figura jurídica que es el famoso criterio de oportunidad, o en otro caso, dicen algunos, la conciliación, que efectivamente son dos figuras jurídicas que prevé el Código Procesal Penal, pero que tiene una pared que dice, esto procede hasta este punto. Lo que cruza ese punto ya no es posible aplicar criterio de oportunidad, ni es posible llegar a conciliación, pero el propio Código prevé otras salidas y otras instituciones procesales para beneficiar a las personas que colaboran con la justicia. Sí. Hay en el tapete, Danilo, un caso, el acuerdo que beneficia a algunos imputados en el caso Calamar. Estamos hablando del señor Milo Jiménez. De varios imputados. De eso, pero por lo menos Sí. lo que están ahora en el tapete, Sí. de Fernando Crisóstomo y del señor Ureña, que de hecho hubo por lo menos los últimos dos un comunicado hoy justificando su acuerdo. ¿Cuál es tu perspectiva desde el punto de vista jurídico a partir de tu experiencia en los tribunales y de tu experiencia de estudio y doctrinario? El criterio de oportunidad está previsto en el Código, específicamente en su artículo 34. 35, 36, establece lo que es el criterio de oportunidad para los no complejos. Y el 370, numeral 6 del Código, te establece cuando son asuntos complejos. Y comienza el Código en su artículo 2, para la solución de conflictos. Pero el criterio de oportunidad, como tú decías, está claramente definido en cuáles casos deben darse. Cuando el interés jurídico debe estar protegido y cuando no afecta gravemente el interés público. Y te define lo que es el gravemente protegido, te lo define claramente cuando violentan derechos fundamentales, que no hay que definirlo porque la Constitución establece los 38 derechos fundamentales y los 12 deberes fundamentales. Y en ese caso del criterio de oportunidad deben darse esas condiciones de que la pena a imponer sea mayor de 3 años. Primer elemento. Primer elemento. Independientemente de que sea grave, de que sea complejo o no el caso. Independientemente de eso, debe cumplir ese requisito. El 34, ¿verdad? Sí, ese es uno de los requisitos. Y que el imputado haya sido afectado, entre otros requisitos, pero ese es el principal. Y en todos los casos que ha habido o se está negociando el criterio de oportunidad, todos los tipos penales son más de 3 años
que corresponde de prisión, porque en todo hay lavado de activos, que son 20 años, según la 155-17. Y nuestro Código Penal establece la clasificación tripartita de las infracciones, que tú te la conoces muy bien. Y la pena a imponer, lo que es la reclusión, la detención. Establece también lo que es la complicidad y lo que es la coautoría. Y en estos casos, cuando hay complicidad porque uno de los autores, de los imputados, ha facilitado la forma de cometer el crimen o el delito. En la coautoría es cuando hay acuerdo de voluntades entre ellos para cometer el crimen. Y yo no estoy de acuerdo en la mayoría de los casos con esos criterios de oportunidad. Pero el Ministerio Público se basa en que en función de un funcionario público que haya actuado, que esté en ejercicio o haya estado en ejercicio. No así el empresariado, sino se basan solamente en los funcionarios públicos. Y de ahí se agarran. Pero yo creo que en estos casos no debe eximirse de responsabilidad penal con todos aquellos que se llegue a un acuerdo. Porque el Ministerio Público le dice, dame y yo te ofrezco. O sea, no da nada a cambio. Pero esas delaciones, como le llaman aquí, que se le puso de moda con el caso de Brecht, las delaciones premiadas, que es el mismo criterio de oportunidad en nuestro código, te establece que no solamente el testimonio que debe dar la persona que se va a beneficiar del criterio de oportunidad, debe ser corroborado con otro medio de prueba. No sabemos en estos casos si hay otro medio de prueba, porque ellos no eran cómplices, ellos eran coautores todos. Y el Ministerio Público está beneficiando a una parte en el proceso, que por eso que tú ves que la ciudadanía a veces no está de acuerdo con las negociaciones, porque tampoco sabemos qué tipo de negociación se ha hecho con estos imputados. De hecho, veía hoy en una publicación en uno de los expertinos de la magistrada procuradora que decía que los acuerdos que ha llegado el Ministerio Público aplicando el criterio de oportunidad están sustentados en la legalidad, y creo que refería el 370 numeral 6, eso es lo que evidentemente también le pone una pared al Ministerio Público para decirle cuándo no procede. Precisamente, y no solamente, y el código te establece la ley también que el criterio de oportunidad se puede llegar en cualquier estado antes de que se ordene apertura a juicio. Después que se ordena apertura a juicio, ya no es posible el criterio de oportunidad. Pero ¿qué pasa? La Constitución de la República es clara, y hay contradicción entre uno y la otra, y te explico por qué. El artículo 69 de la Constitución, que es el debido proceso y la tutela judicial efectiva, te habla, por un lado, de la presunción de inocencia, y por otro lado te dice, el 69, numeral 6, por coincidencia, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y estos imputados, no sé si lo ponen a declarar contra sí mismo para imputar a otros. O sea, que hay una contradicción entre lo que te dice el 370, numeral 6, y el 69, numeral 6 de la Constitución. Porque ahí ellos se autoincriminan, declaran contra sí mismos, pero a sabiendas de que le van a rebajar la pena o que no lo van a imputar. Y ahora que tú mencionas 69, y hay una contradicción también entonces con el 146, cuando habla de la proscripción de la corrupción y pone a cargo, en este caso, de los funcionarios públicos, aportar el origen lícito de sus recursos. Sí, es el artículo 146 de la Constitución viene a corroborar la 155-17, la ley de lavado de activos, que no le corresponde al Ministerio Público demostrar. ¿Al acusador? No, al Ministerio Público no. Tiene que demostrar el origen lícito de sus bienes al imputado. ¿Entiendes? Pero en estos casos es difícil, porque también dice que debe ser por el principio de legalidad, y el Ministerio Público en ningún momento busca nada que esté a favor del imputado.
busca todo aquello que vaya a condenarlo, ni en ningún momento presume su inocencia, eso lo presume su defensa. Pero hay contradicción en esa parte entre que también, ahí entra también la ley de extinción de dominio, la 155-17, y el 146 en cuanto a la corrupción administrativa de los funcionarios que deben, que no prescribe, que no debe prescribir, pero esos casos aquí los fiscales lo manejan y hay que aclarar, un derecho del Ministerio Público, pero ellos lo hacen a su manera. Y si el juez se lo acoge, bendito sea. La satisfacción del Ministerio Público es prisión preventiva y que lo condenen. No importa quién sea. Esa es la satisfacción del Ministerio Público y tú puedes hablar con cualquier fiscal del país, no importa dónde sea, pero esa es su satisfacción. Yo creo que importa quién sea, de eso hablamos ahorita. Antes que Giovanni entre, la ley 448-06, que tipifica el delito de soborno en la República Dominicana, establece, si mal no recuerdo, en su artículo 5, que el sobornante será condenado con la misma pena que el sobornado, que es pena de reclusión de 3 a 10 años. Cada uno, recordar que corrupción es un concepto que encierra varios ilícitos penales, entre ellos el soborno. Y si hay un soborno es porque hay sobornante y hay sobornado. Así es. Y la ley directamente dice que le toca la misma pena. Ahí no hay complicidad, ahí hay coautoría. Exactamente, o sea que lo que decíamos al principio, con estos casos no se está, hay una contradicción con el criterio de oportunidad también, con el 370, numeral 6 y la ley, porque ahí lo ponen, no establecen ellos, sino lo dicen, delación premiada. O sea, tú me dices todo lo que sabes, yo te ofrezco esto, ni te pongo como cómplice ni como coautor. Pero en ese caso, claramente, como tú lo dices, son coautores y le corresponde la misma pena, tanto a sobornante como a sobornado, y los ministerios públicos lo saben y los jueces lo saben. Pero los jueces no pueden dar más allá de lo que se les pide. Pero pueden rechazar. Pero pueden rechazar, siempre y cuando haya actores civiles que lo reclamen, porque si solamente en este caso están el Ministerio Público, el juez no le va a rechazar. No, el juez da lo que el Ministerio Público pide. Pero el magistrado Alejandro Vargas sentó un precedente, claro, se lo tumbaron en el tiempo que duró una cucaracha en un gallinero, duró ese precedente. Exacto, pero que lo devolvió, no lo aceptó, pero como él lo hizo como juez de la instrucción, claro, en esa época, en ese momento, que era que le correspondía. Pero es muy difícil que un juez, no sé si es por miedo a la opinión pública, porque todo lo que se dice por estos medios y por las redes sociales, los jueces le tienen miedo, aún vaya en favor del imputado, y acogen los dictámenes y los pedimentos de los ministerios públicos, que a veces los ministerios públicos se convierten casi en los jueces, porque se le acogen sus pedimentos en toda su manifestación y en todo su ámbito. Don Danilo Lapet, gracias por lo de don. Abogado de la República Dominicana, un hombre con mucha experiencia, y la verdad que escuchándolo hablar usted y decir que en el caso del criterio de oportunidad, el Ministerio Público da hasta donde le convenga. Así y es. Lo que hemos visto hasta ahora es que el Ministerio Público, si se quiere, en la mayoría de los casos que se ha utilizado el criterio de oportunidad, no vemos cuál es el beneficio más allá de acusar a uno de los imputados que ellos quieren que vaya a juicio de fondo y darle algún beneficio al imputado que en este caso se acoge al criterio de oportunidad. ¿Cree usted que esto va a ayudar a resolver los casos y que el Ministerio Público va a tener los suficientes indicios y pruebas a través de esas delaciones para llegar a un veredicto que la sociedad se sienta complacida y que el Ministerio Público salga ganador, sustancioso, en este caso?
porque estamos hablando de una justicia independiente y de un ministerio público que está dando pasos de independencia, a pesar de que todavía faltan muchos escollos por superar. Pero en definitiva, esto va a ayudar a la República Dominicana a darle más credibilidad y, si se quiere, balanza a la justicia. No. ¿Por qué? Porque, como usted dice, estamos hablando de un Ministerio Público Independiente. Pero este Ministerio Público Independiente ya la cabeza se va el 16 de agosto, según la información que ella misma ha dado. Y vendrá otro. Entonces, cuando yo escucho la palabra del Ministerio Público, nunca he estado de acuerdo, porque no es cierto. Y explico por qué no es cierto. El artículo 170 de la Constitución de la República, tenemos que hablar con lo que dice la Constitución, porque el presidente juró cumplirla y hacerla cumplir. Y te dice que la Procuraduría General de la República tiene autonomía presupuestaria, todo. O sea, el 170 es claro, o sea, no hay que analizarlo mucho. Y funcional, autonomía funcional, significa que es independiente. Pero el presidente tiene un año, o sea, 4 años o antes de tomar el poder, diciendo que el Ministerio Público es independiente. Es independiente en su accionar. O sea, en este momento tú no sabes a quién el Ministerio Público le responde, a cuál poder del Estado, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo o sea el Judicial. Un Ministerio Público independiente, este país todavía no está preparado, porque aquí hay fiscales que le dan un chin de poder y se van más allá de lo que la ley le ordena. Y yo creo que el mejor legado que el presidente de la República debe darle a este país es organizar el Ministerio Público, dejar un Ministerio Público, pero no independiente porque no lo nombre él. El presidente de la República nombra 23 ministros y todos los directores y unos consejos. No significa de modo alguno que esos ministros sean corruptos o que sean delincuentes, porque lo nombra el presidente de la República. Lo que debe ser el Procurador General de la República es una persona preparado, honesto y seria, como hasta este momento todos tenemos y creemos en la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán. Pero Ministerio Público Independiente no lo hay. Don Danilo, me gustaría formularle otra pregunta más, insistir en su experiencia en los tribunales, con un alto expertise, y pues yo, que no soy abogado, soy comunicador, periodista, y me hago la pregunta que se hacen muchos ciudadanos que nos están viendo el programa en la noche de hoy. Hemos visto que hay precedentes de casos que se conocen y se da en lo que le llaman ustedes una jurisprudencia. ¿Qué tan difícil es para los fiscales, para los jueces, cuando llega el país hay una sentencia que se conoció y hay un precedente? ¿Qué tan difícil es para que el Ministerio Público formule un expediente más o menos basado en que ya hay un criterio, en que ya anteriormente se había conocido un caso igual que ese? Y creo que para el Ministerio Público y para el juez simplemente es ver lo que ha cambiado, cuáles son los elementos nuevos y prácticamente o fallar a favor o en contra. Qué buena pregunta. El Código Procesal Penal de la República Dominicana, y Junior Espinosa lo sabe como abogado, cada fiscal, cada juez, en cada provincia, en cada región, en cada municipio, en el Distrito Nacional, lo aplican como ellos consideran. Tiene su código. Cada quien tiene su código, lamentablemente. No importa que haya jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que haya sentencia, resolución de interpretación del Tribunal Constitucional, depende de lo que ellos consideren y del ánimo que ellos tengan ese día, ese estado de ánimo. O sea, aquí cada quien interpreta el código como quiere. Y esa es una revisión que ahora que se está hablando del Código Penal, también debe modificarse para evitar tantos incidentes y que sean acogidos por los jueces.
que muchas veces los abogados lo hacen porque les conviene, pero cada quien aplica su librito en ese mismo código, como usted dice, no obstante, habiendo jurisprudencia y sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que dicen es, y peor todavía, cuando esos jueces toman esa decisión, los superiores inmediatos no lo sancionan. Lo único que dicen, apelen, tienen las vías recursivas, háganlo y se van para su casa con su conciencia tranquila, creo yo. Yo te voy a formular una pregunta, pero voy a aprovechar esta cuña de eso que preguntó Giovanni para poner una muestra de eso que tú dices. El señor Gilbre, en Puerto Plata, 79 años, lo apresa un fiscal, lo somete ante un juez de atención permanente, con 79 años. ¿Sabe qué ocurrió? Le dictaron medida de coerción consistente en privación de libertad, violando el código. Totalmente, eso es lo que se puede llamar un fiscal irresponsable y un juez irresponsable. Pero peor el juez. Lo que le hicieron. Peor el juez, pero como no había, como te decía al principio, los jueces, no se llevó de la defensa. No, él acogió el dictamen del Ministerio Público porque se trataba... Pero ¿y no conoce ese juez la norma? De la materia, sí la conoce, como usted decía, pero él aplica como él consideró que debía para no caer en opinión pública, que un juez le dio libertad a una persona que encontraron con tal sustancia o tal hecho a esta edad. Yo no he escuchado ni inspectoría de la Procuraduría, nadie lo defiende, ni inspectoría del Poder Judicial hablar sobre ese caso ni que borde una investigación. Porque ese fiscal o esa fiscal y ese juez o esa jueza debieron ser sancionados por una violación. Fácilmente, oye lo que te digo, fácilmente ese fiscal y ese juez sean ascendidos en los próximos días. De vuelta con esta interesante conversación con el licenciado Danilo Lapec de los Santos. Danilo, el Código Procesal Penal, en su artículo 363 en lo adelante, también prevé una figura, una institución jurídica llamada juicio penal abreviado para beneficiar a las personas que colaboren con la justicia. ¿Cuál es la causal que impide al Ministerio Público inscribirse en esta institución para beneficiar, premiar a los delatores? Una cosa es el penal abreviado y otra cosa es el criterio de oportunidad. Claro. El criterio de oportunidad los fiscales lo acogen cuando hay funcionarios públicos envueltos. Y el penal abreviado casi siempre cuando son personas que no son funcionarios por un crimen cualquiera. Y puede ser parcial o total acogerlo, siempre y cuando le den algo al fiscal, al Ministerio Público, a cambio de lo que también, y con una condición, tiene que declararse culpable. Pero toda esta gente se ha declarado culpable. Sí, pero por eso se van por el criterio de oportunidad y no por el penal abreviado, porque ahí... Pero ahí lo induce el Ministerio Público, no ellos. Claro, exacto. Ahí esa parte de la que el Ministerio Público usa para eso. Y te puedo poner un caso que yo participé, que se negoció con una parte de los cómplices, de los coimputados, que fue el caso de Blas Peralta, del asesinato del rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillé. Nosotros, encabezado por Jenny Berenice, y nosotros como abogados de la víctima, entramos a un acuerdo con 3, pero no con el autor principal. Y ahí negociamos, le correspondían 20 años como cómplice, negociamos a 5 primera fase y los jueces dijeron no son 5, son 8. Y se acogió ese penal abreviado, después condicionalmente se le dio la libertad y se negoció. Pero el Ministerio Público, cuando hay funcionarios, hay corrupción administrativa, no se va por el penal abreviado, se va por el criterio de oportunidad, porque cuando establece el 34... Y no es porque una persona condenada no puede... va a estar poniendo condena, no puede servir como testigo. No, claro, sí? No, sí, como testigo, sí. Lo que pasa es que tiene, una de las condiciones es que tiene que declararse culpable. Ah.
en el penal abreviado. Ya. Y entonces estas personas que tienen 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos, no quieren le va a quedar esa imagen. Le va a quedar para esa imagen de culpable para él y su familia. Entonces, esa es la negociación que hace con el Ministerio Público. Si se van por el penal abreviado, ¿lo puede usar como testigo, Danilo? ¿A En quién? a los... ¿En contra del otro? Sí. Claro, perfectamente. En el caso que te mencioné, fuera un testigo a cargo. O sea, a favor del Ministerio Público y de la víctima, contra del autor principal. Porque, prima paz, esa es la figura, esa es la institución jurídica aplicable en estos casos. Sí, pero ellos, oye, te digo. Se van por otro lado. Porque hay funcionarios públicos, esa es la diferencia. Y el 363 y siguiente no te hablan de los funcionarios públicos, pero el 34 sí te habla que haya sido funcionario o en ocasión de su función como funcionario público. Precisamente por eso el Ministerio Público hace esa negociación con esa figura jurídica. Bien, vamos entonces a otros elementos. Giovanni. No, me gustaría ya salir de ese tema y irnos a un tema que está en boga y está en la palestra pública, que es el tema del famoso candado que ha propuesto el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, cuando ya tenemos una constitución del año 2010 que preveía la reelección, un periodo sí, otro no, se modifica en el año 2016, 15 se pone 2 periodos consecutivos y nunca más, y creo que no hay más candado que ese, pero me gustaría que usted me dé pincelada cuál sería ese candado, por donde jurídicamente pudiera haber un escape, una salida para sellarlo y blindarlo de tal manera que nadie pueda ponerle la mano. Lo que sucede es que todos los presidentes dominicanos en los últimos tiempos han modificado la Constitución y ya es una cuestión de ego. Un presidente que no figure en una Constitución cree que se va sin pena ni gloria. Y el presidente de la República, con sus asesores al lado, le han dicho que hay que modificar la Constitución para ponerle candado a la reelección, que es lo que se dice, y para un procurador general de la República independiente. El artículo 124 de la Constitución, como usted bien lo dice, establece la forma de un periodo, una reelección y no más. El presidente de la República puede modificar la Constitución con su mayoría en el Congreso, pero no significa de modo alguno que en las próximas generaciones no vayan a modificarla. Yo creo que el presidente no puede pensar que en las próximas generaciones cerrarle el camino a mucha gente, que eso es lo que yo considero. Pero su nombre tiene que figurar aquí en la Constitución, porque si no, no pasará la historia. Y repito, es cuestión de ego personal, de él y de todos. Todos lo han hecho. Y hay que decirlo como son las cosas. ¿Entiendes? Yo me río porque Luis tiene en gran parte razón. 2002, ¿qué ocurrió con Hipólito? Historia. La Constitución. Todos. 2010, Leonel. Sí. 2015, Danilo. y ahora 2024 quiere Luis. Quiere Luis. ¿Qué dijo? Que él no, el presidente de la República dijo la primera vez que él no iba a ser más candidato que una sola vez, porque se lo prohibían los estatutos de su partido, pero la Constitución no. Entonces él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero si modifica la Constitución será una Constitución nueva, le abrirá las puertas a todo el mundo y las próximas elecciones el presidente de la República puede optar nuevamente, porque establece claro en el 272 de la Constitución que hay que hacer un referéndum aprobatorio de sí o no al pueblo, que es unas elecciones normales, y si lo acogen, eso no es observado por el Poder Ejecutivo, y él lo sabe. Pero Y la mayoría de los legisladores no sabemos lo que tienen debajo de la manga. O sea, que la gente le cree, pero le creyeron a Balaguer, le creyeron a Hipólito, le creyeron a Leonel, le creyeron a Danilo y también le están creyendo al nuestro. Y estoy diciendo todo lo contrario. y no son estadios históricos diferentes, Danilo. La diferencia son los años, pero el ser humano dentro de sí. No me refiero a eso, estamos en una sociedad diferente, viene un trauma. 2015 resultó ser un gran trauma. El pueblo dominicano olvida mucho, pero hay un momento que reacciona
Entonces, la reacción esta social. parte, tal vez el presidente lo está diciendo de buena fe él, pero cuando vaya al Congreso, es un Congreso independiente. Pero él dijo que política y personalmente, dijo, salvo que se quiera tragar ahora una ballena, ¿verdad? Que él no va y que la intención no es modificarla para reelegirse. Entonces, ¿para qué más? Si es para La creación del Ministerio de Justicia. El Ministerio Público Independiente, eso es, como te decía al principio, el 170 de la Constitución establece autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Procurador General de la República. Lo nombra el presidente de la República y sus funciones están ahí, que perseguir la política criminal del Estado y trazar su pauta. Y eso creo que no hay discusión. O sea que yo creo que por esas dos razones la Constitución de la República no hay que ponerle la mano, modificarla. Él la puede ponerle candado, le puede poner una pared. El 100%. No, le puede poner una pared, lo que sea, de hierro. Y próximas generaciones, si hay que modificarla, la van a modificar. O sea que eso no garantiza que en los próximos años la Constitución no sea modificada para muchas otras cosas más, incluyendo la reelección. Bueno, Giovanni. Llegamos al final, interesante conversación. La verdad que don Danilo habló un lenguaje llano, sencillo, para que lo entienda todo el mundo. No hay que ser abogado, no hay que ser un experto. Así es que gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, señores. Y conversar Gracias. con el público, porque yo sé que quedó contento de su entrevista. Señores, conversamos con el abogado Danilo Lapez de los Santos, abogado de la República Dominicana, un destacado jurista que la verdad pues nos complace tenerlo aquí en la noche de hoy. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.